Buenas noches. Hermanos, yo quisiera que ustedes ahí en sus asientos cerraran sus ojos y en silencio me acompañen en oración esta noche. Señor Padre amado, bendito sea tu nombre. Señor, esta noche disfrutamos de tu presencia en este lugar y con ella queremos irnos para nuestros hogares. Señor, te doy gracias por la oportunidad nuevamente de ser instrumento tuyo para hablar de tu palabra a nuestros hermanos y servir de canal para que el mensaje de tu palabra llegue. Señor, gracias por el honor de ser ese instrumento, pero reconozco que lo que importa es tu mensaje, no así el mensajero. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Hermanos, esta noche tenemos la oportunidad de hablar de la quinta palabra, una palabra que así como se compone de dos, valga la redundancia, palabras, tengo sed. Aunque encierra un gran significado, para mí esta noche quizá no amerita una participación muy extensa. Pero en el trabajo de tratar de entender qué es lo que el Señor y solicitarle, pedirle, qué es lo que el Señor quiere que traigamos esta noche al analizar esta palabra, definitivamente tuvimos que verla desde dos puntos de vista. Uno, que fue la pregunta, ¿qué realmente el Señor dijo cuando dijo, tengo sed? Y otra, que es, ¿cuál es el mensaje que esta noche el Señor quiere que a través de esa palabra llegue a su comunidad? En el primer sentido, nos dirigimos a Juan 19, 28 y 29, incluyo yo, donde la palabra nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. El Señor es bueno y sabe cómo hace las cosas, por eso es que todo en Él es perfecto. Y precisamente la participación de las personas que estuvieron antes que yo fue perfecta para que yo llegara con lo que casualmente había conseguido. Fíjense que algo me llama la atención aquí, es cuando dice la palabra, para que la escritura se cumpliese. Y es que es cierto que nuestro Señor era un maestro en la palabra. Era un maestro en la palabra. Y cuando se habla de la escritura, se habla principalmente del libro de los Salmos. Y casualmente vimos en la intervención anterior de nuestro hermano que Eloi, Eloi, lama sabactani, precisamente es el inicio del Salmo 22. Pero precisamente, ¿por qué? Para que la palabra se cumpliese, tengo sed. Si nos vamos al Salmo 69, verso 21, 22, en algunas ediciones, dice ese verso, pusieron veneno en mi comida y cuando tuve sed me dieron vinagre. No sé si recuerdan que cuando nuestro Señor empezó por el Via Crucis a cargar su cruz, Simón de Cirene fue quien le ayudó. En ese momento le dieron a Jesús
una bebida que contenía hiel, me parece, hiel. En algunos análisis que he conocido, la hiel tenía en ese momento el objetivo de adormecer, de anestesiar a Jesús, porque ya había sido golpeado y todavía le faltaba sufrir mucho más. Y Jesús rechazó la hiel en ese momento, o rechazó la bebida con la hiel, como en señal de decir, no, yo no me quiero adormecer, o sea, yo no quiero estar anestesiado, esta es mi misión, este es mi objetivo, este es mi trabajo y tengo que vivirlo y cumplirlo a cabalidad y sufrirlo como hombre. Es la lectura que le doy a eso en ese momento. Pero señores, Jesús, hecho hombre, tenía las necesidades de cada uno de nosotros. Los organismos multicelulares, como nosotros, la mayoría, por no decir el 100%, está compuesto de agua, tiene agua en el cuerpo. Cuando ese mineral falta en el cuerpo, es quizá cuando ustedes se han dado cuenta que luego de comer o de una ardua labor, ustedes dicen, no un refresquito ni un juguito, es agua lo que me quita la sed. No otra cosa, agua es lo que me quita la sed. Pero el Señor en la cruz no dijo, agua, como un golpeado, moribundo, deshidratado por el trabajo, porque perdió fluido, porque hacía más de 10 horas que había comido, ingerido. Él no dijo, agua, por favor. No, él dijo, tengo sed. Tengo sed. Y para mí eso tiene una significación especial, porque como el Señor no pidió agua y dijo, tengo sed, Él desencadenó una reacción en alguien que estaba cerca, un guardia, que mojó la esponja y le dio vinagre. Y es por ello que casualmente Juan, el discípulo amado, que quizás por eso era el que estaba más cerca, oyó la palabra tengo sed, porque en ningún otro evangelio se menciona esa palabra, solamente en el de Juan. Es decir, quizás Juan, por la cercanía que tenía con el maestro, fue el que pudo escuchar tengo sed. En uno de los evangelios y en otro se dice que quien hace referencia de que al darle vinagre, dice, para ver si Elías los rescata, en uno de los evangelios dice que fue el mismo guardia, en otro de los evangelios se refiere al público circundante. No hay precisión. Pero el único evangelio que dice tengo sed es el de Juan, quizá porque era el discípulo que estaba más cerca. Pero al mismo tiempo él no dijo quiero agua, porque quizás no sabía que ahí había vinagre. Él dijo tengo sed, para que esa persona mojara y le diera del vinagre, y entonces se cumplió la palabra. Yo también leí el Salmo 69, yo les invito a leerlo en estos días de reflexión, pero les advierto que es un salmo muy oscuro, muy pesado, tiene una carga de sufrimiento grande. Tiene una carga de sufrimiento grande, bastante interesante. Pero es ahí donde yo encuentro el significado, porque pudiéramos algunos pensar, como yo en una época pensé, bueno, Jesucristo era un maestro de la palabra, quizá él hacía las cosas para que se pareciera a los salmos. No era así. No era así. Es que la palabra se cumplió en él. Así fue. Y en este caso, él no pidió agua, él dijo tengo sed, para que entonces se le diera vinagre. A lo mejor si él dice, denme agua, no hay agua, maestro, y ahí no pasa. Pero él dijo tengo sed, y la reacción más natural de un humano en ese momento hubiera sido pedir agua para hidratarse, agua, no otra cosa. Y en ese momento de necesidad humana, él dijo tengo sed, no otra cosa. Pero ¿por qué me llama la atención de que él no dijo denme agua y dijo tengo sed? Y es porque precisamente sea Juan, es muy probable, quizá el doctor Duncan nos pueda hasta ayudar en esa precisión, porque no pudimos precisar ese dato, pero quizás Juan sea el discípulo
que más habló de la sed en torno a Jesucristo. Y es ahí donde yo digo, quizás el maestro dijo tengo sed para que, y así se cumplió la escritura, no como un humano, pero por alguna razón quizás él no dijo denme agua. Y el mensaje de hoy, que es la segunda parte de mi exposición, va en ese sentido. Va en ese sentido. Yo encontré varias citas, casualmente en el libro de Juan, que nos habla de la sed y del agua. En Juan 13 nos dice, Juan 13, ok, todos conocen el pasaje de la samaritana, ¿verdad? Cuando Jesús en Samaria habla con la samaritana en el pozo y le pide agua. A ella le pide agua. En ese capítulo, versículo 13, creo que lo tengo marcado en la Biblia, 8:13, dice, y respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua, al mineral, al agua terrenal. Todo el que beba de esta agua, y fíjense cómo luego al final vamos a concatenar lo que vamos a decir con la palabra tengo sed. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero dice el 14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente que brota para la vida eterna. En Juan 6, 35, Jesús en sus propias palabras dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Fíjense cómo el Señor va haciendo, y casualmente en el capítulo de Juan, el único que habla de la sed en el momento de la crucifixión, cómo el Señor hace un esfuerzo por definir dos tipos de sed. La sed terrenal que siempre vuelve, la humana, la que necesita agua, y la sed espiritual que se llena con él, que produce agua pero de vida eterna. Esa produce agua, no necesita que ingresemos, esa nos producirá agua de vida eterna. Hay dos sedes, hermanos, dos tipos de sed. La sed del humano como organismo vivo que requiere hidratación, esa siempre vuelve, esa no se acaba hasta el último de nuestros días. Y la sed que se sacia con el agua de vida eterna que nos da nuestro Señor. Me llamó la atención ir al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, lo que nos narra al final. Casualmente en el verso 22, de 23 que creo que tiene el libro, verso 17, y dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, para mí en el mensaje de hoy, la palabra tengo sed nos lleva primero a considerar qué quiso lograr el Señor al decir tengo sed y no quiero agua. Y el mensaje del día de hoy que es, señores, el maestro no pidió agua porque esa agua no es la que Él nos quiere brindar a nosotros. El maestro dijo tengo sed y la escritura se cumplió. Mas el agua que debemos buscar, procurar, es el agua de vida eterna que nos da nuestro Señor. Es ahí que nosotros tenemos que decir en el día de hoy, tengo sed, pero tengo sed de ti, Señor. Tengo sed de ti, y si bebo de ti,
no necesitaré agua jamás, espiritualmente hablando, porque de mi corazón, de mí, de mi ser, brotarán ríos de agua viva que serán abrevadero para otros hermanos en Cristo. Amén. Muchas gracias.